Cuando nos habla de esta manera, se refiere entonces a que van a coincidir, van a volver a alinearse, van a volver a chocar, en pocas palabras. Esa es la frase que tienen que recordar. Cuando habla de coincidencias, volver a tocar, volver a juntarse, etcétera, vamos a trabajar con lo que es directamente el MCM, el mínimo común múltiplo, porque hace referencia a que vuelvan a juntarse. Vamos a ir resolviendo entonces. Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Primero, la primera pregunta nos dice Mercurio y Venus. Entonces voy a anotar aquí. Mercurio y Venus. Porque son de los dos que se nos está hablando. Mercurio me indica que tarda 88 días. Y Venus me indica que tarda 225. Entonces vamos a sacar el MCM de estos dos. Vamos a buscar entonces números que puedan dividir a estos. Recuerden que cuando es MCM tenemos que factorizar estos dos hasta que ambos queden en 1. Empiezo entonces por un número par porque tengo aquí el 88 que es par. Será entonces 44. Otra vez 2 porque sigue siendo par. 22. 225 lo mantengo ahí puesto a que es impar y no puedo trabajar con él. Otra vez 2 y me queda 11 y 225. 11 es un número primo, entonces directamente 11. Me queda aquí 1 y 225. Recién puedo trabajar entonces con 225. Busco algún número primo que pueda dividir al 225. 2 no se puede. Dividido entre 3, entonces mi siguiente número primo me va a dar 75. ¿No? Porque todavía se podía con esos números. Seguimos entonces con 75. Anotamos ahí. 75 otra vez se puede dividir entre 3. 25. 25 ya no puedo dividir entre 3, lo voy a dividir entre 5. 5 otra vez. 5 y 1. Procedo entonces hasta que ambos estén o se encuentren en 1. Una vez que está realizado de esa manera, procedo a multiplicar mis factores que he sacado. Todos los factores que he obtenido. Empiezo a multiplicarlos entonces, 2 por 2, por 2, por 11, por 3, por 3, por 5, por 5. Realizo esta pequeña multiplicación y obtengo 19.800. Entonces son 19.800 los días que tardarán en juntarse. De esa manera lo anotamos, 19.800 días. Lo voy a subrayar. La primera respuesta recién. Pasamos con la segunda parte. Nos dice, Venus y la Tierra están alineados. ¿Dentro de cuántos días volverán a alinearse? Entonces, corresponde hacer ahora de Venus y la Tierra. Venus sabemos 225 y la Tierra 365. Ninguno de los dos va a ser par. Entonces vamos a buscar
otro número que pueda dividirlos a los 2 o a 1. Recuerden que la condición es que tengamos que llegar aquí directamente con 1, ambos en 1. Puedo trabajar entonces con 3, mi siguiente número primo. 3 puede dividir a 225 y me da 75. No puede dividir a 365, así que lo mantengo. Vuelvo a utilizar 3. 75 me da 25 y 365. Sigo buscando entonces después un número que pueda dividirlos de forma exacta. Mi siguiente número primo será 5 entonces. Voy a dividir 25 entre 5, me da 5. 365 dividido entre 5 me va a dar 73. Vuelvo a dividir entre 5 y aquí me queda 1. Se mantiene 73. Y busco un número primo que pueda dividir a 73. No es 2, tampoco 3, tampoco se puede trabajar con 5, tampoco con 7, 11 tampoco, 13 tampoco, 17, 19 tampoco. Entonces voy a seguir buscando y voy a saber que es un número primo. 73 es número primo y ahí queda mi resultado. Entonces reviso, estos son mis factores comunes y los multiplico. Tengo que multiplicar entonces 3 por 3 por 5 por 5 por 73. Y me da como resultado, lo voy a anotar aquí abajo, 16,425. Este es mi resultado. Entonces, en 16,425 días van a volver a coincidir. Voy a resaltar mi pregunta. Por último, me dice los 3. Mercurio, Venus y la Tierra. Los 3 cuando volverán a coincidir. Tenemos entonces 88, 225 y por último 365. Vamos a entonces trabajar con estos, ¿no? Ahora con los 3. Vamos a factorizar hasta que los 3 nos queden en el mismo resultado. Empezamos entonces. Al tener par voy a trabajar primero con este. Similar a lo que habíamos hecho al principio. Aquí va a mantener 225 en cada uno de ellos. Y aquí mantiene 365. Seguimos factorizando entonces. A partir de aquí me conviene utilizar de 3. Similar a lo que se había hecho en esta sección, si se dan cuenta. 225 y 365. Entonces vamos a obtener los mismos resultados para esta sección.
De esa manera, entonces, vamos a ir resolviendo y nos queda recién 1, 1, 1. Multiplicamos entonces todos estos valores a continuación. Y mi resultado final será de 1.445.400. Este va a ser mi resultado final. Dentro de 1.445.000 días, entonces se van a volver a juntar los tres planetas. De esa manera, entonces, hemos resuelto lo que es el ejercicio número 4. Muy bien. Para resolver entonces el ejercicio 9, primero tienen que estar todos los coeficientes, todos los números, en una misma unidad, en una misma base o sistema de numeración. Si se fijan en este caso, 100 en base 2 nos dice. Entonces, este es un binario. Los demás no tienen base, entonces están en forma decimal. Lo primero que vamos a hacer es convertir entonces este número binario a decimal. Voy a intentar una pequeña tablita, de forma rápida lo vamos a resolver. Recuerden, cuando tenemos números pequeños, es preferible hacerlo paso por paso. Tenemos el 0, 1, luego 10, 11 y 100, ¿no? En binario. Y en decimal sus equivalentes van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos de los primeros dígitos, siempre nos conviene resolverlo de esta forma, ¿no? Más sencillo. Si no recordamos, era 0 por 2 elevado al exponente 0, ¿no? A la primera ubicación. 0 por cualquier número, 0. Más 0 por 2 elevado a 1. 0 por cualquier número, 1. Por 1 por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. 4 por 1, 4. De esa manera igual obtenemos el mismo resultado. Ahora, una vez que hemos convertido a la misma base, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Ahora ya no es 100, sino simplemente 4. A partir de que todos están en la misma base, empezamos con la jerarquía de operaciones. Recuerden, entonces, por jerarquía, lo primero que tengo que resolver es lo que está dentro de los paréntesis. Revisamos entonces dentro de los paréntesis que tenemos.
muy bien, perdón muchachos. Les repito entonces de forma rápida. La primera parte, lo primero que se tiene que resolver es nuestro sistema, ¿no? Igualar los sistemas. Aquí está en decimal, este está en binario y el otro está en decimal. Al estar este en binario, lo que tengo que hacer es transformarlo a decimal. Para eso estoy usando esta tabla, ¿no? Empezando del 0, 1, 10, 11, 100. Simplemente estamos contando en binario. Y entonces 100 corresponde a 4 en decimal. De la misma manera, lo que podían haber hecho es utilizar las fórmulas que teníamos más antes, ¿no? 0 por la base elevado a la posición. 0 por 2 elevado a 0 nos va a dar 0, ¿no? Cualquier número multiplicado por 0, 0. Más 0 por 2 elevado a 1. Al ser 0, otra vez 0 se anula. Más 1 por 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Por 1, 4, y ese va a ser nuestro resultado. Entonces hemos reemplazado de esa manera nuestro binario por un decimal. Una vez que hemos hecho eso, seguimos con la jerarquía de operaciones. Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis. Aquí simplemente está el 4, entonces no realizamos nada. Dentro de este paréntesis está 5 por 2 elevado a menos 3. Por la jerarquía de operaciones nos dice que resolvamos entonces primero los exponentes. Tenemos que resolver 2 elevado a menos 3 primero. Cuando tenemos un exponente negativo es la inversa. No se olviden de eso, entonces la inversa. Para la inversa anotamos en forma de fracción 1 sobre nuestro número elevado ahora a su exponente positivo. 1 sobre 2 al cubo. Resolvemos ese 2 al cubo y tenemos 8. 1 sobre 8, 1 octavo. A partir de ahí, entonces, puedo proseguir con la jerarquía. Sigo, resuelvo lo que está dentro del paréntesis, 5 por 1 octavo. 5 por 1 octavo es directamente 5 octavos. De esa manera simplemente estoy multiplicando un entero por una fracción, se multiplica simplemente por el numerador. Ahora paso a la siguiente parte. Para poder sumar estos ejercicios tengo que resolver este exponente primero, ¿no? Lo que es 4 elevado a 3 medios. Revisamos entonces, recordamos un número elevado a una fracción, esta parte de acá. El denominador de este número, en este caso 2, el denominador del número 2 en este caso, va a ser el índice de la raíz, no se olviden eso. Y el numerador va a ser el exponente de mi número. Entonces voy a reemplazar estos números. Ahora lo voy a anotar en forma de una raíz, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Raíz base 2 porque corresponde a este 2 de acá. De 4 elevado, entonces va a ser de 4 elevado a 3. El numerador pasa a ser el exponente y el denominador pasa a ser el índice de la raíz. Entonces puedo resolver de esa manera. Ahora tengo que resolver mi raíz. Esta sección de acá. Por si acaso, muchachos, esta forma de anotarlo va a ser igual que si anoto de esta manera.
podríamos haberlo anotado de la siguiente forma. Vamos a insertar. Muy bien. Raíz cuadrada de 4 elevado a 3. Cualquiera de estas dos formas de anotar es lo mismo. Recuerden, si repasan el tema de exponentes y de raíces, tenemos esta sección donde nos indica que un número quebrado va a ser, o un exponente quebrado se representa de esta manera, ¿no? Raíz cuadrada de 4 a 3, como también lo podemos expresar como raíz cuadrada de 2, de 4, perdón, elevado al cubo. Vamos a ir resolviendo entonces a partir de aquí. Denme un segundo, por favor. Muy bien, entonces procedemos con cualquiera de los dos. Nos va a llegar al mismo resultado. Entonces, partiendo de acá, raíz cuadrada de 4, 2 al cubo. Y raíz cuadrada de 4 elevado al cubo. Puedo resolver primero lo que es mi exponente. 4 por 4 por 4. Me da 64, ¿no? De cualquiera de los dos métodos. Continúo entonces, sigo trabajando con lo que son mis raíces y exponentes. Raíz cuadrada de 64, entonces me va a dar 8 y 2 al cubo de la misma manera me da 8. Como ven, trabajando con cualquiera de estos dos, hemos llegado al mismo resultado. Continuamos entonces. Ahora tenemos la suma de quebrados. Recuerden, cuando llegamos a este punto tenemos que sacar el común denominador. Entonces, voy a anotarlo aquí. El común denominador o el MCM de estos valores, del 3 y del 8. 3 de aquí y 8 de aquí. Se sobreentiende que debajo de este 8 existe un 1. Entonces, mi común denominador, 24. 24 dividido entre 3. 24 dividido entre 3 multiplicado por 8, ¿no? Que es su numerador. Y mantenemos su sí. Menos 64 sería. Entonces, pasamos al siguiente, a este de acá. 24 dividido entre 1 es 24. 24 por 8 tengo que multiplicar entonces. Mantenemos su signo. 24 por 8, 192. 24 dividido entre 8 es a 3 por 5, 15. Menos 15. Para esta sección. Simplemente lo único que hemos hecho aquí es sacar el común denominador de toditos para poder sumar. Realizamos la suma entonces de 192
menos 64 menos 15. Resolvemos y nos va a salir 113. 113 sobre 24. Cuando lleguen a este punto, muchachos, pueden dejarlo ahí o pueden sacar la división, dependiendo a la pregunta que se les esté realizando. Si continuamos dividiendo, entonces nos va a salir de esta manera, 4.7. O lo dejamos en quebrado. Eso va a depender directamente de la pregunta. Si fuese una opción múltiple, van a tener cualquiera de estos dos resultados, o expresado en fracción o expresado con decimales. Entonces, de esta manera se resolvía el inciso número 9. Aquí lo he hecho detallado paso a paso. Ustedes podrían haberse saltado algunos. No se preocupen, al finalizar la clase voy a subir estos ejercicios o este solucionario igual a la plataforma para que puedan revisarlo paso a paso. Nos dice entonces que para 10 familias van a tener hijos en educación básica, media y universitaria, en los tres. Si continuamos, después nos dice 16 en básica y universitaria, 30 en media y básica, 22 en media y universitaria, 72 en media, 71 en básica, 38 en universitaria. Con la información anterior nos dice entonces deducir número de familias que tienen hijos universitarios, que solo tienen hijos universitarios. Solo en la universidad, ese detalle no se olviden, nos está diciendo. Después nos dice el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. Recuerden esa frase, solo en 2 niveles. Y por último nos dice el número de familias que tienen hijos que no estudian. Entonces, aquí, pese a que se nos está hablando de estadísticas, no se nos está dando todos los datos. No se nos pide ninguna gráfica, entonces se tiene que trabajar con conjuntos, como su compañero ha dicho. Lo primero que vamos a hacer entonces es graficar nuestro conjunto universo. Muy bien, grafico entonces mi conjunto universo. Dentro del conjunto universo tengo que ir haciendo los demás subconjuntos. Voy a darle nombre primero antes de que se nos olvide. El universo nos dice que tiene, revisamos, 150 familias, nos dice. Entonces mi universo es de 150. Lo dejamos entonces, ese va a ser nuestro dato. En un segundo, por favor. Listo, de 150. Según la lectura, observamos que dice que 10 familias tienen enseñanza básica, media y universitaria. Revisamos los datos básica, media, básica, universitaria. Entonces, se ha hecho una división de 3 conjuntos, ¿no? Internamente van a tener otros 3 conjuntos.
el primer conjunto. Va a representar el de educación básica. Le voy a dar el nombre aquí simplemente con la letra B. El de educación básica. Luego vamos a tener otro conjunto. Lo vamos a montar aquí al lado. Que va a corresponder al conjunto de educación media. De la misma manera le vamos a dar su nombre. Y por último, el de educación universitaria, básica, media y universitaria. Muy bien, tenemos entonces ahora los tres conjuntos. Vamos a ir rellenando según sus datos. UN voy a poner para que se diferencie del universo. Revisamos los datos. 10 familias tienen básica, media y universitaria. Entonces, en las tres, el choque de las tres corresponde a esta sección del medio. Entonces, vamos a ir anotando esos datos. Entonces, en esta parte, 10, ¿no? Que corresponden a los tres, básica, media y universitaria. Seguimos con los datos, nos dice después, 16 tienen hijos en básica y universitaria. Básica y universitaria corresponde a toda esta sección, a todo, incluido estos 10. Pero nos dicen que todo esto vale 10, entonces solo esta pequeña sección de aquí va a valer 6. Si todo eso vale 10, este tiene que valer 6, ¿no? 10 más 6, 16. Todo esto, 16. Seguimos entonces con los datos. Nos dice después, 30 familias tienen hijos en media y básica. 30 en media y básica. Media y básica son estos dos. Todo esto entonces media y básica. Toda esta sección. Si todo esto vale 30, solo esta sección entonces va a valer 20. ¿Por qué solo esta sección? No se olviden, nos dice en básica y media. Estos son los que estudian básica y media, solo básica y media. Y todo esto son los que estudian ambas. Seguimos entonces, nos dice después 22 familias en media y universitaria. Media y universitaria corresponde a toda esta zona. Entonces, si nos dice que son 22, 22 menos 10, que son la parte del medio, va a ser 12.
¿no? Todo esto, 22. Seguimos con los datos. Nos dice 72 familias tienen hijos en enseñanza media. Enseñanza media es todo esto, todo. Entonces, M tiene que ser igual a 72. ¿No? Todo esto nos está indicando. Después nos dice 71 van a tener en enseñanza básica. Esta es básica, entonces nos dice que son 71. Todo esto, ¿no? Toda la parte del círculo rojo es 71, ¿no? Directamente, por eso lo anoto afuera. Y por último nos dicen 38 en enseñanza universitaria. Universitaria es todo esto. Y nos dice que ahí son 38. Hasta aquí tenemos los datos que se nos han entregado. A partir de ahí tenemos que sacar los datos que faltan mediante estos. Nos dice el número de familias que solo tienen hijos universitarios. El número de familias que tienen hijos solo universitarios. Si se fijan bien, solo en la universidad corresponde a esta zona verde. Solo a esta pequeña zona. No esto, no esto y no esto. Si el total, seguimos entonces aquí. Si el total de universitarios son 38, todo esto es 38, esta sección pequeña de aquí entonces va a ser 38 menos 6, menos 10 y menos 12. 38 menos 10 menos 12, ¿no? Menos estas secciones. Resolviendo eso, 10 más 12, 22 más 6, 28, menos 38, tenemos simplemente 10. Entonces, solo son 10 los que estudian en la universidad. En la universidad, entonces, solamente son 10. El número de familias que tienen solo universitarios son 10. Eso lo voy a resaltar con otro color. La siguiente nos dice el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. ¿Cuáles son los que están solamente en 2 niveles? Y fíjense, 20, 6 y 12. Recuerden la pregunta. Hijos solo en 2 niveles. 20, 6 y 12 son los únicos que se encuentran en 2 niveles. Entonces sumamos 20 más 12 más 6. 20 más 12, 32 más 6, 38. La respuesta para esta pregunta entonces es 38. Seguimos, nos dice después el número de familias que tienen hijos que no estudian. Entonces, los que no estudian están afuera de estos círculos. Entonces, los que están afuera, los voy a anotar aquí abajo. Son X, ¿no? No conozco los que están aquí afuera que no estudian en ninguno de estos 3 niveles. Para resolver eso, entonces, tengo que completar los datos que nos falta de los que solo estudian básica y los que solo estudian media. Completo entonces esos datos. Para este sector será entonces 71 menos 20 menos 10 menos 16. 71 menos 20 menos 10 menos 16 me da 35. Después saco este sector de acá, el que me queda vacío. Tengo que hallar su valor. De la misma manera, entonces será 72 menos 20 menos 10 menos 12.
72 menos 20 menos 10 menos 12, ¿ya? 30. Una vez que he completado todos estos datos de aquí, simplemente me falta X. Para eso voy a sacar, aquí abajo lo vamos a ir anotando. Mi universo es de 150 personas. 150 va a ser igual a la suma de todo lo que está aquí adentro, a la suma de X, más la suma de los tres círculos. Si tomo, por ejemplo, todo el círculo rojo, aquí me dice que vale 71. Todo el círculo rojo, todo el conjunto. Entonces, más 71, más todo el círculo verde, pero si ya he tomado 6 y 10, entonces todo el verde menos estos dos que ya he sumado más antes. Sería 10 y 12. 10 y 12. Y por último, más lo que está en el círculo amarillo, pero ya tomé 20, ya tomé 10, ya tomé 12, entonces simplemente esta sección, 30. Más 30. 150 va a ser igual entonces a X. 71 más 10, vamos a sumar. 81 más 12, 93, más 30, 123. De ahí despejo entonces X. Me queda que X es igual a 150 menos 123. X será igual a 27 entonces. Entonces, el número de familias que tiene hijos que no estudian son 27. De esta manera resolvemos el ejercicio número 8 para hallar los conjuntos. Recuerden siempre que se haga conjuntos, lo primero va a ser graficar y ver cómo interactúan entre sí. Lo primero que tienen que darse cuenta nos dice que se descarga de forma directamente proporcional. Entonces aquí ya nos ha dado una pista de que se está trabajando con proporcionalidades. Para eso vamos a utilizar lo que es directamente la regla de 3. A partir de ahí teníamos que ver si es directa o inversa. Pero aquí mismo en la pregunta, en el enunciado, se nos está indicando que es directo, ¿no? Que es directamente proporcional. Entonces vamos a anotar los datos. Vamos a anotar entonces aquí el porcentaje de la batería. Porcentaje de la batería indicamos. Y al lado los minutos que puede hablar, ¿no? O tiempo. La conversación nos ha dicho que ha bajado un 3% de la batería cuando ha hablado 5 minutos. Y 100% de la batería, ¿cuántos minutos tardarán? ¿No? Eso es lo que queremos saber. Recuerden siempre anotar en esta parte las mismas unidades, porcentajes, minutos, ¿no? De lo que sea en la misma fila. A partir de ahí, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar simplemente la regla de 3. Cuando hablamos de una regla de 3 directa, multiplicábamos de forma diagonal, ¿no? De forma diagonal.
100 por 5 dividido entre la diagonal que no tiene la incógnita, entre 3. Entonces, eso va a ser igual a 500 dividido entre 3. Dividimos entonces de forma rápida 500 dividido entre 3 y nos va a dar un valor de 166.6 minutos. Vamos a anotar. Entonces, mi respuesta será que puede hablar por 166.6 minutos. Ahora, en algunos casos se les va a pedir directamente la respuesta en horas. ¿Cuántas horas podrá hablar? Les va a decir. Entonces, en ese caso, simplemente tienen que volver a dividir 166.6 dividido entre 60, ¿no? Por si les dijera que el resultado esté en horas. En ese caso, la respuesta sería por 2.7 horas. Entonces, si les pidiera en horas, puede hablar por 2.7 horas. Si les dijera en minutos, por 166.6 minutos. Si les pidiera más exacto, incluso estos minutos tendrían que pasar, este 0.7 horas tendrían que pasarlo a minutos. Entonces, todo eso simplemente con la regla de 3 y aplicando según la pregunta. En este caso solo nos ha dicho cuánto tiempo, entonces podemos dejarlo de cualquiera de estas dos formas.